Bien, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Bienvenidos a esta iglesia, a la congregación de los santos, de los apartados para Dios. Eh, Centro de Fe, el Refugio de Adullam. Sean bienvenidos todos. Y bueno, vamos a dar continuidad a la prédica de la vez pasada. ¿Se acuerdan de qué tratamos la vez pasada la prédica? A ver, hermano Nazario, ¿nos podría colaborar? Pues, Tu ayuda idónea. bueno, le pedí porque me dijo, oiga, mándeme el enlace para oír la prédica porque ya ve que usted luego Sí, pregunta. Dice. ¿Alguien se acuerda, hermanos? No, yo sí, pero A ver. el título era Vendando los corazones quebrantados, vendando a los quebrantados. Veíamos la profecía de Isaías que el Señor Jesús leyó y entonces veíamos varios ejemplos, ¿no?, de cómo Jesús sana corazones quebrantados. Veíamos el de la mujer samaritana, veíamos el de, bueno, hay más ejemplos, ¿no? Pero sí se trataba de eso, de lo que vino a hacer Jesús, en específico eso, ¿no? En vendar a los quebrantados de corazón. Amén. Vamos a leer la cita en Isaías 61. Efectivamente, la prédica pasada fue a vendar a los quebrantados de corazón. Y en el capítulo 61, en el versículo 1, la palabra de Dios dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y veíamos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido llevado al desierto para ser probado y entre otras cosas, para derrotar al enemigo en su propio terreno, que es el desierto, por las tentaciones que le hizo, y después de ahí ya sale a cumplir, a iniciar su ministerio, y dice que entró en la sinagoga, como era su costumbre, y que tomando el rollo de Isaías, lo abrió en la parte donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y como bien decía el hermano, esta profecía que a través del profeta Isaías escribía en su rollo, en su rollo, porque era un rollo lo que antes había, no eran hojas como estas. No vayan a pensar que estoy diciendo que en su rollo, que andaba en otro rollo. No rollo el que usted entiende de rollo, sino que la escritura antes estaba en un rollo, ¿sí? Por eso se le llama el rollo. Bueno, y profetizaba acerca de esto, y por eso el maestro, cuando lee y termina de leer, le dice a los que estaban ahí en la sinagoga: hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. Y eso es maravilloso. A mí esta parte en la escritura me gusta mucho. ¿Por qué? Porque esa parte sigue vigente, ¿sí? Pero, y veíamos exactamente ejemplos, ¿no? ¿Quién puede entrar en el corazón y vendarlo? Pues solamente Dios, ¿no? ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero lo que sé que lo hizo conmigo y sé que lo ha hecho con muchos de ustedes. Solo Dios tiene el poder de entrar a un corazón. Sí, ciertamente la ciencia médica puede hasta cambiar un corazón. Pero cambiar lo que este corazón siente, solo lo puede hacer Dios. Ellos pueden hacer la ciencia, hacer que hasta te pueden cambiar las válvulas del corazón, ¿no? La de arriba y la de abajo te la cambian. Te pueden poner un marcapasos. Pero hacer que ese corazón sienta cosas diferentes y tenga pensamientos diferentes, eso es otra cosa. Y digo pensamientos porque el Señor asocia la mente y el corazón como uno solo, ¿sí? Y aparte se ha descubierto
que tanto el corazón como el cerebro tienen neuronas. Es decir, que eso de verdad que dices que te duele el corazón porque recuerdas algo, es real, ¿sí? Entonces, veíamos esta parte en la escritura, cómo venda el corazón de la mujer samaritana, cómo la mujer se va alegre después de haber tenido este encuentro con Jesucristo. Veíamos también que dice que dio apertura dio este consuelo, ¿no? A las personas que habían perdido un ser querido, a Jairo, ¿sí? Entonces el Señor hizo esta parte. Ahora la pregunta sería, bueno, nuestro Señor Jesucristo murió, pero ahora entonces ese ministerio del que Él habla, que el Señor lo había ungido para hacer todo esto, ¿quedó inconcluso? O sea, el Señor se fue, el Señor murió, después fue llevado al cielo, y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Ya no existe, ya no hay como que ese acceso a que el Señor nos consuele, a que dé libertad a los cautivos, a que dé apertura a los presos en la cárcel. ¿Ya nos está predicando el año agradable del Señor? ¿Sí? ¿Sí se está predicando? ¿Y cómo está sucediendo eso? Con nosotros. A través de Los hermanos. de la La iglesia, iglesia. a través de la iglesia. Sí, y eso es maravilloso, ¿no? Y vamos a ver esa parte, ¿no? Porque ahora, ¿quién se encarga de todo esto? Pues obviamente el Espíritu Santo, ¿ah? Pero obviamente los vehículos o los conductos, pues son la iglesia. Hoy vamos a ver ejemplos de cómo el Espíritu Santo sigue obrando y sigue haciendo todo esto, porque el Señor en el capítulo 14 de Juan y en el capítulo 16 habla de estas cosas. Mandaré al Espíritu Santo, no van a estar solos, ustedes van a ser consolados por el Espíritu. Y consolar es esto, ¿no? Dar libertad a los cautivos de sus emociones, tal vez de cuerpos enfermos, también eso es dar libertad. A los presos apertura de la cárcel, porque lo sigue haciendo el Señor. A través de aquellos que anuncian el Evangelio, muchas personas han salido de las cárceles. Se han quitado las condenas perpetuas sobre muchas personas. Hay testimonios y testimonios de eso, ¿eh? No hay uno, hay cientos de testimonios. Dice a proclamar el año agradable del Señor. Entonces, esto lo hace efectivamente la iglesia. ¿Cómo inicia? Vamos a verlo. Ahora, ¿quién se va a encargar de todo esto? Bueno, pues usted y yo, hermanos, somos nosotros, ¿sí? Somos la iglesia en la que se ha depositado ahora esto. ¿Quién lo hace? El Espíritu, claro, el Espíritu Santo, ¿sí? Yo les he dicho en otras veces, bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo me gustaría también que se llamara el libro de los Hechos, pero del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que hace la obra, ¿sí? Nosotros solo somos dispensadores o siervos que hacemos la voluntad del Padre, ¿sí? Nada más, no tenemos por qué sentirnos más. Vamos a ir viendo estos puntos. Bueno, vamos a ver lo que dice en Lucas 24, del 49 al 53. Busqué Lucas 24. Por favor, ¿no? Mano Magic. Bien. Lucas 24, 49, 53. Vamos a ir cómo es que la iglesia y la prédica del día de hoy es la iglesia investida de poder. La iglesia investida de poder. Fíjese, hermano. Vamos a leer, la palabra de Dios dice ahí. ¿Quién va a leer? Lucas 24, 49 al 53, por favor. La palabra de Dios dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Amén. Desde lo alto. Hasta que sean investidos de ¿qué? De poder. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos. A los discípulos.
a los que se les apareció durante 40 días. Vayan, la promesa que les hice. ¿Cuál promesa? La que podemos ver en Juan 14 y Juan 16. Siga leyendo, por favor. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok, ahora, ¿sí sabe usted que el doctor Lucas escribió también el libro de los Hechos? ¿Sí sabía o no? Sí. Bueno, pues fíjese lo hermoso de esto. Ahora no pierda de ahí esta hoja que acabamos. Ahora vaya, sin perder esta hoja, vaya al libro de los Hechos, ¿sí? Al primer capítulo. Y haga de cuenta que usted deberíamos de entender esta parte de la escritura y leerla así, porque está hablando de lo mismo. Porque ¿qué dice ahí la ascensión? En Lucas 24:50 dice que los sacó fuera hasta Betania, alzando su mano los bendijo, ¿sí? Bien, ¿todo lo tienen ya? Sí. Fíjese, hermano. Hechos 1. Ahorita le voy a decir qué versículo. Ahora no quite mantenga su dedo ahí. Vamos a Lucas. En donde estábamos. Vamos a Lucas. Porque lo que vamos a hacer es un cambio rápido de un libro a otro. ¿Sí? Bien. Lucas 24 dice, está el maestro hablando con ellos. Le de aquí, en el 49, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y esto es la continuidad. Hechos 1. Dice el doctor Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El libro de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Lo acabamos de leer en Lucas también. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vuelvo a repetir, esto está en Juan 14 y Juan 16, lo que prometía de la venida o lo que haría el Espíritu Santo con la iglesia. Y en el 6, lo mismo dice. Lucas dice que los llevó afuera a Betania, aquí es lo mismo. En el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no les toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su voluntad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿De quién son los evangelios? Las cartas de Lucas. O sea, me refiero al Nuevo Testamento. Son de los apóstoles. Ellos siguen predicando hasta lo último de la tierra. Porque cada que se abre una Biblia, estamos ahorita leyendo el libro de Hechos, estábamos leyendo de Lucas, son ellos los que siguen hablando hasta lo último de la tierra, a través de nosotros. Nosotros somos el vehículo, el móvil. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. Lo mismo que acabamos de leer en Lucas, lo dice aquí, tal vez con otras palabras, pero te está diciendo lo mismo, la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Y aquí, ¿qué dice en Lucas? Que se fueron y se permanecieron juntos. En el 13 de Hechos 1, y entrando ellos subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, todos los apóstoles, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿sí?
lo que te quiero dar a entender que Lucas, ese último versículo de Lucas capítulo, haz de cuenta que si tú lo pegas con este, es la continuación, te saltas y entonces empieza a relatar los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. Ahora, recuerden, hermanos, que esta relación de la venida del Espíritu Santo, que fue en la fiesta del Pentecostés, tiene una relación con la fiesta, precisamente la fiesta del Pentecostés, que se celebra 50 días. ¿Sí? ¿Qué hacían? Recoger una cosecha. ¿Pero qué iba a hacer el Espíritu Santo? Recoger la cosecha del Evangelio. Primicias. Las primicias, ¿sí? Porque fíjese lo que dice aquí. Dice que se apareció durante 40 días. ¿Cuántos días faltaban para la fiesta del Pentecostés? 10 días. En el 5 está a lo que lo quiero llevar. Porque Juan, o sea, fíjese, se aparece durante 40 días, con pruebas indubitables. Y dice en el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no qué? Mucho tiempo. De no muchos días. O sea, les estaba diciendo, casi es como si les estuviera diciendo, en 10 días, cuando sea la fiesta del Pentecostés, ustedes van a recibir este poder del que hablamos en Lucas. Amén. Serán investidos de poder. Y luego ya podemos ver, obviamente, en Hechos 2, que viene el Espíritu Santo, porque ¿qué dicen? Hechos 2 dice, adelante hermano Mario. La venida del Espíritu Santo. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Amén. En Capadocia. Bien, ahí está la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Estaban en la fiesta del Pentecostés. El Señor dice en Hechos 1 que se aparece durante 40 días con pruebas indubitables, pruebas de que no se pueden debatir, que no pueden ser rechazadas, desmentidas. Y dice, 40 días se apareció. Y les dice, miren, recuerden lo que les dije, estén juntos porque dentro de no muchos días el Espíritu Santo va a venir a ustedes, serán investidos, serán visitados. En Hechos 2 acabamos de ver, estaban reunidos, fiesta del Pentecostés, y entonces se recogen las primicias, se recoge lo que el Señor hizo, lo que el Señor sembró, el Evangelio, las noticias agradables, las recoge, y viene el poder del Espíritu sobre la iglesia. Habla de que había partos, medas y elamitas, para que nosotros lo entendamos en un lenguaje, se puede decir, más actual. Es como si ahorita estuviéramos aquí reunidos rusos, americanos, franceses, holandeses y un mexicano. Y entonces
de repente viene el Espíritu Santo y yo que soy mexicano oigo hablar al ruso en mi idioma, en español. Y otro que es de Perú oye hablar al ruso también en su idioma. Y el ruso oye hablar al de Perú en ruso, hablando, ¿sí? Entonces la gente se queda, ¿qué está pasando? Porque aparte no es que vino el Espíritu Santo así como que nada más. Dice que hubo un gran estruendo y luego hubo como lenguas de fuego que se posó sobre cada una de las personas que estaban ahí y que empezaron a hablar en lenguas, en idioma extranjero. ¿Y qué pasa? Que esto provoca que ciertas personas digan, ellos están borrachos. Lo que pasa es que están borrachos porque se oía un tal murmullo, un escándalo, o sea, como una fiesta, ¿no? Un desorden, por así decirlo, de voces. Entonces alguien dice, están borrachos. Y dice ahí que Pedro, obviamente ya investido de poder, con la revelación en su corazón, empieza a profetizar, empieza a hablar, empieza inclusive a decir acerca del libro de Joel, que los jóvenes, miren, no está pasando nada, lo que pasa es que esto es de lo que habló el profeta Joel, que vendría esto y que nuestros jóvenes verían visiones y muchas cosas. Y esto provoca que haya un derramamiento sobre 3,000 personas aproximadamente, porque a través de este discurso de Pedro, de esta predicación, se convierten casi 3,000 personas, más o menos, que dicen, bueno Pedro, lo que tú has predicado lo entendemos, ¿y ahora qué haremos? Dice, arrepiéntanse de todo corazón y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y ahí estaba Pedro, proclamando el año agradable del Señor, recogiendo con las llaves, como le había prometido, abriendo las llaves del reino a la iglesia, ¿sí? Se constituía en ese momento la iglesia sobre el fundamento que son los apóstoles. Y entonces la iglesia en ese momento creció, se añadieron 3,000. Se estaba proclamando el año agradable del Señor, ¿sí? Y de ahí es vámonos, y de ahí es trabajo más trabajo, ¿sí? De ahí para adelante es puro trabajo de todos, de Pedro, de Esteban, de Felipe, del apóstol Pablo. Es trabajar, y ahí la iglesia empieza a hacer esta parte de sanar a los quebrantados de corazón. Ya la iglesia investida de poder, ¿qué sucede? Vámonos a Hechos 3. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer, hermano Mario, por favor? Curación de un cojo. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y fíjense, hermano, ¿qué dice la palabra? Que vino a dar libertad a los cautivos, ¿sí? En Isaías 61. Pero luego dice, y libertad a los presos, apertura a los presos de la cárcel. ¿Lo está diciendo de dos formas diferentes? ¿Lo mismo? No. Porque dice que este hombre era cojo de nacimiento, es decir, era cautivo de un mal físico, de una enfermedad en su cuerpo con la cual había nacido. Y entonces la iglesia empieza a trabajar. El poder de Dios empieza a hacer obrar a la iglesia. ¿A dar qué? Libertad a los cautivos. ¿Tú te imaginas cómo se sintió este hombre? ¿Sí? Que llevaba desde nacimiento así y que fue liberado de esa cautividad de su cuerpo. Hay gente que está presa en las cárceles por un delito que cometió, pero hay gente que está presa en su cuerpo, cautiva por su propio cuerpo y no puede llevar una vida como la llevamos tú y yo. Eso es también ser cautivo, o cautivo tal vez también por la tristeza, la depresión, la angustia. Pero en este caso hablamos de una enfermedad. Y entonces la iglesia se pone a chambear, se pone a trabajar. Y aquí en esta parte, Pedro
investido de poder después de haber convertido al cristianismo a 3,000 personas. Ahora vámonos y no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada, pero ¿sabes qué? Estoy investido del poder de Dios y eso te voy a dar. Tengo la investidura del Espíritu Santo en mi vida, eso te doy. Toma de eso. Y fue suficiente, fue lo máximo para poder hacer que un cojo de nacimiento se pusiera en pie. ¿Y ahora qué provoca esto? Porque seguimos leyendo, hay molestia en el pueblo y vámonos. Dice aquí, Hechos 3 del 23. Lee Hechos 3 del 19 hasta donde termina. Y yo leo lo demás. ¿Qué provocó esta sanación del cojo? Provocó un mover. El Espíritu Santo estaba ya preparando los corazones. Y, a ver, vamos, hermano. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los pobres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. De toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjate, ahí está proclamándose de igual manera el año agradable del Señor. Las buenas noticias, las nuevas noticias que son el Evangelio. Eso es lo que significa Evangelio. Nuevas noticias, las buenas nuevas, estaban proclamando ahí. ¿Y qué pasa? Esta curación del cojo produce una pelea ahí con los del pueblo. Y entonces Pedro les empieza a explicar. Y ese día se convirtieron 5,000. Y dice la palabra, hablando en el 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaban a Jesús en la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y dígalo ahí, hermano, a ver qué. ¿Y qué pasó? Vamos a leerlo juntos. Y el número De los varones era como 5,000. Y fíjate lo que está diciendo, de los varones, eran como 5,000. Sabrá si había mujeres que se convirtieron, pero 5,000 hay registro que se convirtieron, escuchando el año agradable del Señor, las buenas nuevas, que es a lo que nosotros estamos impulsados a ir, a seguir proclamando, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Él lo prometió, Él dijo que vendría y que seríamos investidos de poder, ¿sí? Para hablar con ese denuedo como Pedro habló, ¿sí? Y tú entonces tienes que tener la certeza de que tú debes de pararte y lo que has aprendido de la palabra tienes que proclamarlo, tienes que evangelizar, hablar de estas buenas noticias. Y tal vez no convirtamos a 5,000, pero tenemos que traer personas a la iglesia, personas que están sufriendo, personas que viven cautivas por la tristeza, la miseria, la enfermedad, personas que están presas en la cárcel. Tenemos que hablarles del Evangelio, ¿sí? Tienes que creer, iglesia, que tú estás investida de todo el poder del Espíritu de Dios. Amén. Ahora también, espero que hoy vamos a cerrar eso, precisamente con eso. ¿Cómo sé que estoy investido del poder del Espíritu Santo? Y bien, y seguimos adelante. Vamos a Hechos 6.
A ver, ¿lo puede leer, hermano? Por favor. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, varones, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Y vea, hermano, hay una situación que no atendían las mesas de las viudas griegas, y entonces dicen los apóstoles: bueno, es que no es justo que dejemos los asuntos del Señor para atender a las necesidades de la iglesia, o sea, las necesidades de las viudas. Recuerden que en versículos pasados dice que iban y ponían los bienes a los pies de los apóstoles, y una de las cosas que hacían con estos dineros era sostener a las viudas de la iglesia, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Van a buscar a 7 varones, y dice que, empezando por Esteban, dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estaba investido de poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver la vida, o lo que pasó con Esteban y con Felipe, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno. Felipe, vamos al 6:10, ¿lo puedes leer, por favor? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu hablaba? ¿Con su espíritu? No. ¿La sabiduría de quién provenía? ¿Con la que él estaba hablando? De Dios, del Espíritu Santo. Y dice aquí, 6:8, dice, tiene como título Arresto de Esteban. Y dice que esto molestó a las personas, lo que él hablaba. En el 6:9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Claro, porque estaba investido del poder, y ellos no tenían el espíritu sobre de ellos. Ellos estaban cegados por lo que habían aprendido, se habían quedado con lo que habían aprendido, con lo que conocían, aunque estaban en una sinagoga, pero no habían entendido este evangelio precioso, no habían entendido esta parte. Mas sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu de Dios, de ese poder, de esa investidura del Espíritu Santo, los deja mal, los hace enfadar. Y entonces dice que se levantó el pueblo, ¿no? Y tú puedes ver en el versículo, en el capítulo 7, no lo vamos a leer porque está muy largo, pero del 7 hasta donde termina, les da una cátedra de hermenéutica, de apologética, de exégesis. Esteban que era un varón, era un diácono de la iglesia, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, a tal grado que las personas de estas sinagogas que no podían entender el mensaje que se les estaba dando, fueron más provocados a ira y que terminaron matándolo, ¿sí? Pero si tú lees esta parte, y les sugiero que lo lea en su casa, el capítulo 7 de Hechos, de todo lo que Esteban dice, no, se avienta algo poderoso lo que él dice, ¿eh? Les da la clase a ellos mismos de todo lo que es acerca de su fe y cómo se cumplen las profecías acerca de Jesucristo. Mas no lo creen y terminan matándolo. Y de paso, con su vida termina evangelizando a un joven Saulo que dice aquí, lee el 7:58 por favor. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos se pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A los pies de un joven que se llamaba Saulo, que sabemos que es el apóstol Pablo.
Y de paso, porque sabes, hermano, hay un evangelio que es hablado. Tú vas, predicas, oye, mira, Cristo me liberó, hizo esto en mi vida, Él puede darte la salvación de tu alma, que es lo primero que tenemos que exponerle a la persona que vamos a evangelizar. Como cosa más importante es la salvación de tu alma. ¿Sí? Y después es el perdón de pecados. ¿Sí? Eso es lo más importante, la salvación del alma y el perdón de pecados. Porque luego la gente dice, aceptar a Cristo me hace que me perdone mis pecados, pues lo acepto y ya me voy, ¿no? No. Lo tienes que entender, es lo más importante, es la salvación del alma. ¿Sí? Y entonces, pero también hay otra parte de predicar el evangelio, que tú vivas el evangelio, que tú seas el evangelio, que des muestras de ese fruto. Que no solo digamos, soy cristiano, no, que tú des la prueba. Ahora sí, como vamos a citar Hechos, ¿no? Hechos 1, que des pruebas indubitables de que eres cristiano. Y esa es otra forma de evangelizar, porque la gente va a saber, oye, ¿qué pasó? Tú no eras así. Tú has dejado de decir groserías, has dejado de beber, has dejado de morbosear a las mujeres, has dejado de mentir, has dejado de robar, has dejado de adorar ídolos, has dejado de creer en horóscopos, has dejado de creer en brujería. ¿Qué te pasó? Porque aparte te veo mejor, evangelizando con la vida, dando, así como Esteban, ¿sí? Dando muestras de lo que el Señor había hecho en su vida, que a tal grado que ni siquiera sintió la muerte, que hasta dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben de lo que se están perdiendo, porque dice que se abrió el cielo y que dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, él estaba disfrutando el evangelio en su vida, él estaba lleno del poder de Dios y estaba sintiendo lo que el evangelio, lo que las buenas noticias, lo que haber creído en Cristo le traía a su vida, y lo estaba viviendo en ese momento, que tanto que no le importó. O sea, no importa que me maten, no importa que me apedreen, no pasa nada porque estoy a punto de ir a algo sublime, maravilloso, más hermoso que mi vida. ¿Sí? Lo veíamos la vez que hablábamos de Apocalipsis 12, ¿no? Dice una frase que oí por ahí: hay destinos peores que la muerte, y un destino peor que la muerte es que te quedes en la gran tribulación. Por eso no debemos de tener en menos, no debemos de tener en más nuestra vida, y más si la damos a causa del evangelio, no importa, porque como Esteban evangelizaba con sus palabras, pero también con su vida, porque dice que a los pies de un joven Saulo que consentía en su muerte, y eso tuvo que haber generado un impacto en la vida de Pablo cuando se encontró con Jesucristo en el camino y pudo recordar todo eso. Estoy seguro que ha de haber dicho, caray, este es el evangelio que vivía Esteban. No hay registro de eso en la Biblia, obviamente, pero tú tienes que meterte al contexto de las letras, de la escritura, ¿sí? Entonces, ahí puedes ver a Esteban haciendo esta parte, ¿sí? Proclamando el año agradable del Señor, y no solo proclamándolo, sino viviéndolo, y siendo el primer mártir de la iglesia, y muriendo en la raya, creyendo con una firme convicción en esta palabra. No, o sea, Jesucristo vino a liberarlas a los oprimidos. Yo soy uno, ahora ya no soy un oprimido. Y curiosamente estaba siendo apedreado, pero él no se sentía oprimido. Él no se sentía cautivo, él no se sentía triste. Se sentía tan feliz que su corazón derramó un amor hacia sus enemigos en ese momento, que dijo, perdónalos. Pero hay que se quede, yo voy contigo, Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que entender este poder del que hemos sido investidos, para que, iglesia, no sabemos si un día pueda estar en riesgo nuestra vida, pero tú no retrocedas ni un paso como Esteban. Tú mantente firme, porque estás investido de todo el poder del Espíritu Santo de Dios. No temas. Si estás enfermo, no temas. Estás siendo acusado, vituperiado por causa del evangelio, no importa. Plántate firme, ¿sí? Porque hay un poder sobre de ti. Y bien, seguimos adelante. En Hechos 8:26 hablamos que Felipe era una persona, también dice que servía a las mesas.
y que también estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Estaba también investido de este poder. Por eso se fijaron en él para servir a las mesas. Y fíjate, o sea, no necesitas, hermano, ser pastor, no necesitas ser el gran evangelista, el gran predicador de internet. Él servía a las mesas. Tan solo para servir a las mesas de las viudas necesitaba ser lleno del poder de Dios y de fe. ¿Sí? Entonces, tú que estás aquí, que a lo mejor tienes un servicio y tú dices, no, pues nada más soy la que le da clase a los niños. Ahora no les vas a dar clase. ¿No? Soy la que les da clase a los niños. Tienes que estar llena de fe y del Espíritu de Dios. Ministras la alabanza, tienes que estar lleno de fe y del Espíritu de Dios. Solo eres congregante, tienes que estar lleno de fe y del Espíritu de Dios. Porque tienes que ir a predicar el año agradable del Señor. Y ahorita vamos a ver, no creas que quítense esa idea, hermanos, de que solo una hermana o un hermano tiene el poder de hacer una oración y que tiene el don de la sanidad. Ahorita vamos a ver que eso no es cierto. El Señor usa al que quiere para derramar bendición, sanidad para la iglesia o para aquel que ore con fe por algún enfermo. Tú no necesitas hablarle, aunque dice, no, está uno enfermo, habla a los ancianos, bueno, sí, es correcto, pero también tú haz oración, también tu oración es válida, ¿sí? Imagínate, no vamos a estar esperando, el hermano está enfermo y por favor el siervo no contesta el teléfono, entonces ¿qué va a hacer la esposa? ¿No va a hacer nada? No, tiene que creer que está llena de fe, del poder de Dios, investida por el poder de Dios, y entonces, a ver, inclina tu rostro, esposo mío, ahí te va, y empiezas a hacer oración por él, y empiezas a clamar porque él sane, empiezas a clamar por bendición sobre tu familia. Tú te plantas porque debes de saber que eres iglesia y que estás investido del poder de Dios. Y para eso tienes que tener fe, también tienes que estar lleno de fe. ¿Sí? Bueno, seguimos viendo. Estábamos hablando, Hechos 8, 26. Vamos, léalo, hermano. Y le vuelvo a repetir, Felipe era solo uno que servía a las mesas, por así decirlo, ¿no? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Amén. Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Amén. Habíamos dicho Hechos 8:26 nada más, pero bien, bien. Pero fíjese, dice que el Espíritu, ¿qué hizo? Llevó a Felipe a Gaza. Y suponiendo que hubieran estado en Israel, pues es una distancia larga. Pero quiere decir que, fíjate, qué tan ungido estaba, qué de verdad tan investido del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, que pues no era un hombre que se espantara. Así es que yo lo que entiendo es que lo transportó, así, lo puso ahí, vente, ahí. Predícale a ese etíope, predícale a este negrito, porque lo quiero a este negrito. Y porque Dios no hace acepción de personas, Él quiere a los güeritos, a los negritos, a los gorditos, a los chaparritos, a los altos, a todos, Él ama a todos, ¿sí? Entonces dice, ve, pégate a ese negrito que viene ahí, vino aquí a Jerusalén a adorar, y empieza a hablar con él. Y entonces empieza a hablar con él, empieza a predicar el año agradable del Señor, lleno del Espíritu, le empieza a explicar. Mira lo que dice el Isaías 58 es esto, habla del siervo sufriente, y él dice que tomando a partir de esa escritura le empieza a predicar el Evangelio, ¿sí? Que es lo que significa que el siervo sufriente es Jesucristo, que Él dio su vida por ti, que Dios cargó en Él el pecado, que si tú crees en el sacrificio de Jesucristo, tú puedes ser perdonado de tu pecado y reconciliado con Dios, por lo tanto eres salvo, tu alma es salva
y entonces va a ser libre. Y entonces dice que el eunuco agarra y dice, bueno, ya entendí. Y tuvo que haberle dicho, y te tienes que bautizar también. Ah, ya entendí, ¿sabes qué? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces se concluye a lo que había sido mandado Felipe, a predicar el año agradable del Señor y las buenas nuevas. Investido por el poder de Dios, con una fe completa y absoluta. Por eso tú cuando prediques, tú cuando hables del año agradable del Señor, de las buenas nuevas, no te tiemble la mano, no dudes. Por eso tienes que estar lleno de fe, de lo que tú has adquirido. Porque entonces serás un canal de bendición para aquellos que te escuchen. Pero si tú mismo no crees que Dios puede sanarte, si tú mismo no crees que estás viviendo el Evangelio, si tú no quieres vivir este Evangelio, no vas a poder hablar con denuedo la palabra, no vas a poder hablarle como le hablaron a este eunuco y provocar en él esa fe, transmitirle esa fe, transmitir lo que Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, tengo este poder, ¿lo quieres? Sí, adelante. Tú tienes que tener esa fe y estar lleno de fe, lleno de el poder del Espíritu Santo para proclamar esto, porque sabes lo que vas a provocar cuando tú des estas agradables noticias a aquellos que están así. Vamos a leer Hechos 8:39. Hechos 8:39. Porque ¿qué provocó el haber sido bautizado, el haber aceptado a Cristo, el haber sido perdonado de su pecado? Porque eso tuvo que haberle dicho Felipe, anunciándole desde Isaías 58 este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que predicamos, hermanos? Que si tú crees en Jesucristo van a ser perdonados tus pecados. Que si tú crees en Jesucristo eres reconciliado con Dios, eres librado de la ira venidera. Eso dijo, oye, ¿y qué tengo que hacer? Nada, no tienes que hacer nada, solo creer. Oye, vámonos, allá hay agua, ¿qué impide? Y cuando tú prediques esto, vas a provocar esto en el corazón de las personas y te vas a sentir igual de feliz. Adelante, hermano Mario. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. ¿Qué causa cuando una persona está expuesta a aceptar las buenas nuevas y las acepta? Gozo. Gozo en el corazón. Hermano, ¿no quieres ser parte de eso? ¿No quieres ser parte de traer a alguien a la iglesia? ¿No quieres salir a predicar? Yo creo que tú deberías de estar saliendo, vas a tener que salir de aquí de este momento, de este día, con la convicción de, ¿sabes qué? Voy a predicar, voy a hablar el año agradable del Señor, porque quiero impactar a alguien, quiero que alguien tenga esta salvación, que alguien se vaya con gozo. Esta iglesia ha sido testigo de eso. Veíamos al hermano Diego, ¿no? Cómo fue impactado por el evangelio, no paró de llorar. Desde la alabanza lloró. Y hablábamos con él y él lloraba. Y ahora está siguiendo gozoso un camino. Y su familia dice, sí creo. Ahorita acabamos de hablar con su tía. ¿Es su tía? ¿Tu mamá es su tía? Dice, la invitamos, venga, porque el Señor tiene noticias agradables para... Dice, sí creo. Porque mi sobrino vino y al otro día se anexó. Y él no quería anexarse. Pero sin embargo fue impactado por el poder del Espíritu Santo, por las noticias agradables, por las buenas noticias y por la fe. Amén, gloria a Dios. Y dijo, sí, yo quiero recuperar mi vida. Y ahorita el muchacho está en un anexo, luchando por recuperar su vida. Y nos mandó saludos, los mandó a saludar. Salúdenme a los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque él aquí encontró eso, para seguir gozoso su camino. Hermano, no te canses. Predica a tiempo y fuera del tiempo. ¿Sí? No te canses de hablar de este evangelio precioso, porque ese es el mensaje hoy. Tú eres iglesia, estás investida del poder, y como el precioso Señor Jesucristo dijo, el Señor me ha enviado, me ha ungido para dar libertad, para proclamar las buenas nuevas. Ahora tú debes de entender esa parte. Por eso dijo el Señor Jesucristo, me voy, pero ¿saben? Ahora les dejo a ustedes esta empresa. Tienen que evangelizar hasta el último de la tierra. Tienen que ir a sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, apertura a los presos de la cárcel, proclamar el año agradable del Señor. Iglesia, despierta, porque te voy a investir de poder. Dentro de no muchos días
El Espíritu Santo los va a visitar y los va a investir de poder. Y eso ya tiene años, hermano, que pasó. Y parece que apenas lo estamos creyendo. Hermano, créelo. Cree que tú estás investido de todo el poder de Dios. Y para eso tienes que estar lleno de fe. ¿Sí? ¿Cómo se llama la prédica? Investidos de poder. La iglesia investida de poder. Sí. La iglesia investida. Bien. Qué bola. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Si tú haces esto. Ahora vamos a ver a otro miembro de la iglesia. Y este hombre no era ni siquiera diácono. Ya vimos al apóstol, el apóstol Pedro, haciendo milagros, sanando cojos, convirtiendo 3,000, luego 5,000. Pero ahora vamos a ver a uno que era discípulo. Vamos a su Biblia. ¿Dónde estamos? A ver. Hechos 8:26. Ok. Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice: porque también me ha mandado a dar vista a los ciegos. ¿Sí? Vista a los ciegos. ¿Cuántos tipos de ciegos hay, hermano? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál? Espiritual. Ciegos espirituales y ciegos materiales, ¿no? Físicos. Ándale, bien, un aplauso. Sí. Muy bien, sí, porque eso es de lo que vamos a tocar ahorita. El hermano Mario va a leer Hechos 9. Yo voy a leer primero. Bueno, nuestra prédica. 4. No, Hechos 9. Ustedes van a leer Hechos 9, 12 y 17. Sí, porque uno de los ministerios que hizo nuestro Señor es dar vista a los ciegos, ¿sí? Y lo hizo. Y no sanó a uno, sanó a muchos. Lucas 18 dice que mandó a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahora, ¿qué pasa en el libro de Hechos de los Apóstoles? Que como yo le he dicho, bueno, yo también quisiera decirle, libro de los Hechos del Espíritu Santo, de lo que Dios sigue haciendo, lo que Dios sigue trabajando. Hechos 9, 12 y 17. ¿Qué dice? O sea, vas a leer Hechos 9, 12 y de ahí te saltas al 17, por favor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿En el 17 dice eso? No. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué huele? No se había puesto a pensar en eso, que uno de los primeros que fue bendecido con esto fue el apóstol. Con esto que dice el Señor en Lucas 4:18, a dar vista a los ciegos. ¿Qué hacía? ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo? Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fue recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Como decía la hermana, ciego espiritualmente. Y a este apóstol que el Señor iba a levantar, lo iba a librar de la misma ceguera que el Señor le había causado, pero también lo iba a librar de una ceguera que tenía espiritual, porque no veía la promesa, no veía el cumplimiento de las profecías, no veía de lo que había sido testigo. Gente muriendo a causa del evangelio de Jesucristo que él perseguía. Y le quita la venda espiritual. Y le quita la ceguera. ¿No se cumple esto, hermanos? Y el día de hoy, ¿ya no se siguen sanando ciegos? ¿Ciegos espirituales? Claro. Y lo hemos visto con nuestras vidas y lo hemos visto con las vidas de los que han llegado a la iglesia.
gente que, vuelvo a lo mismo, o sea, gente que ha venido, que cree que no puede superar un dolor, cualquier situación emocional, y sin embargo sienten lo que dice la palabra, que su lamento es convertido en gozo y en danza. Y entonces eso es maravilloso, hermanos. Y fíjate, Pablo es uno de esos que habla la escritura en Lucas 4, a dar vista a los ciegos. ¿Y qué vista le dio el apóstol Pablo? ¿Qué visión después le dio? Que es donde tenemos nosotros libros de Romanos, Hebreos, que son para edificar a la iglesia. Corintios, Gálatas. ¿Le abrió los ojos o no? Sí. No, pues o sea, se los abrió pero de una manera tremenda. Y quiero atraer también su atención a que dice, sí dice ahí en el 9:12, a ver qué dice. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero dice que es discípulo. Había en el 10, es en el 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hermano, un discípulo llamado Ananías. Que porque tiene que haber de pronto referencias, ¿verdad? Pero recuerden que todos somos iguales, somos consiervos todos. Pero fíjate, un discípulo haciendo este despliegue de poder de sanidad, de imponer las manos para darle que recobrara la vista a una persona. ¿Qué son ustedes, hermanos? ¿Sí saben qué son ustedes? Sí. Son discípulos, porque todo aquel que es seguidor de Jesucristo es discípulo. Y entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que usted, hermano, lo que he estado diciendo, usted también tiene que tener la fe para que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer oración por ti. Imponer las manos y hacer oración. Porque están llenos de fe, aunque son discípulos, por así decirlo, aunque son discípulos, o sea, no quiere decir que sean menos. Son discípulos, están llenos de fe, investidos del poder de Dios, y como Ananías pueden imponer las manos. Y si su fe y su relación con Dios, y si usted es un conducto agradable a Dios, Él puede hacer que a través de su oración de usted, darle vista a alguien, darle libertad a alguien de una enfermedad, hacer lo que sane. Está escrito, aquí está, o sea, yo no estoy inventando. Ahora lo que usted tiene que hacer es creerlo nada más. No a mí, sino a la palabra de Dios. Era un discípulo, quién sabe si conoció a Jesucristo, pero era un discípulo. Y por lo que se ve, pues tenía una muy buena relación. Porque dice aquí que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea, le dijo en visión. Y Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? O sea, Ananías, heme aquí, Señor, ¿qué hay que hacer? Tú dime, dime rana y yo salto. Pues vas a ir, ay no, como que no quiero ir allá, como que no le gustó mucho. ¿Cómo voy a ir a Saulo si es un perverso, no? No, pero su primera disposición dijo, heme aquí. Y nosotros tenemos que decir, Señor, heme aquí. ¿Sí? O sea que la gracia de Dios, la investidura del Espíritu de Dios está al acceso de la iglesia, hermano. Seas discípulo, apóstol, diácono. Por eso te estoy citando estas partes de la Escritura, ¿sí? Porque luego se da mucho eso, hermanos, que hacemos ídolos de barro. No, es que ay, el pastor ora bien bonito, o esa hermana está está muy ungida, o muy ungido, y no, vamos para que me haga oración. No, hermano, el poder fue derramado sobre la iglesia, y el Espíritu puede usar a un diácono, o sea, a un discípulo y al apóstol. Vamos a ver ahorita, cuando concluyamos. Porque ¿qué dice? Que Él mismo da dones y ministerios Conforme Él quiere. ¿Sí? quiere. Entonces, ustedes tienen que tener esa fe, hermanos.
¿Son discípulos? Hoy la Biblia, ¿qué les indica? Haz oración con fe, cree que estás lleno del Espíritu de Dios y adelante, haz oración. A ver, y venga, así te vamos a hacer oración. No esperes a llegar a una iglesia, es que ahí hay don de sanidad, porque ese hermano ora y ¿no? Hasta tiembla el lugar cuando ora. ¿Sí? Porque a veces somos bien exagerados, ¿no? Y eso es lo que ha engañado mucho a las masas. Que llegan estos payasos, se suben a los altares y empiezan a hablar de ellos, que ellos tienen poder, cuando el poder es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y muchas iglesias están cautivas por esos simones, ¿sí? Porque es lo que se llama la simonía. Eso lo vamos a hablar en la semana que entra, que ya casi vamos a terminar. Entonces, ¿sí queda claro, hermano? ¿Ustedes son discípulos? ¿Pueden hacer oración para que alguien sane? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos poder de Dios. Porque están investidos del poder de Dios, porque deben de tener la fe, ¿sí? No lo olvide, hermano. Yo quiero que usted salga hoy de aquí seguro de que usted puede hacer oración. Y no es porque no quiera que me llame, llámeme, pero haga usted también oración. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Dónde me quedé? Hechos, gozoso, y que ya vimos que Felipe y Ananías, ya perdí. Sí. Bien, ahora esta investidura de poder de la iglesia. Vamos a escalar, vamos a echarle más. Vamos a por más. Ya dijeron ustedes que sí creen que podamos hacer oración por un ciego y que recobre la vista. La investidura de poder que tiene la iglesia podrá ser una obra de tal magnitud de milagro para resucitar a alguien. Sí. Claro. Hechos 9:36. Hermano Mario, por favor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a volver a repasar. Lucas dice, porque ya se habían dispersado, ¿no? Entonces por eso el Señor se les aparece, como dice en Hechos, por 40 días con pruebas indubitables, dando muestras y pruebas de la resurrección, y le va y visita a los suyos. A ver, ¿qué les dije? Que se quedaran juntos, porque van a ser investidos de poder, ¿sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, ¿cierto? Lo hizo el Hijo de Dios. Y luego ya vimos que en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, invistiendo de poder a la iglesia. Y obviamente Pedro es parte de la iglesia y tiene acceso a este poder del Espíritu Santo. Tiene acceso a este poder del Espíritu de Dios. A tal grado que así como nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estaba también investido de el Espíritu Santo. Tú puedes ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando es bautizado nuestro Señor. ¿Sí? Se bautiza, se abren los cielos, se oye la voz del Padre y luego desciende el Espíritu al Hijo y es investido de todo poder y dice que comienza su ministerio. Una de las cosas
recapitulando, vuelvo a repetir, en Lucas 4, 16, habla de esto, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió a dar las buenas nuevas, a hacer obras, maravillas y prodigios, revive a la hija de Jairo y dice, a ver, ustedes también lo van a poder hacer, solo quédense juntos, unánimes, en ruego, como dicen Hechos. Y entonces Pedro dice aquí, sigue leyendo ahí, o es ahí, sí, ahí es donde explica, ¿no? Hechos 9:36, ¿qué dice? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron a Pedro que estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Un aplauso al Señor, Él es poderoso. Bendito sea el Señor. O sea, la escritura es poderosa, hermanos. Dice, le dijo, hablando, le dice, levántate. Y dice que ella abrió los ojos. Pero dice que ya hasta la habían lavado. O sea, ¿ves? ¿Ves de lo que te hablo, hermano? Es posible, hermanos, que podamos revivir a una persona que haya muerto. Lo que sí es que para eso se necesita una fe tremenda en Dios. Y una comunión tremenda también con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu de Dios. O sea, y lo podemos hacer, hermanos. Pero tenemos que tener fe. No que luego a veces somos atacados, somos oprimidos por alguna situación y nuestra fe se hace así, chiquita. Y no crees que puedas salir de eso. Pues menos vas a revivir a un muerto, ¿verdad? No crees que Dios te pueda sanar. No crees que Dios te pueda sacar de la soledad, de la tristeza. No crees que Dios te pueda dar algo mejor de lo que vives. Pues menos vas a revivir un muerto. Por eso tienes que tener fe, que estás lleno, que la iglesia se le dio el Espíritu de Dios. Bien. Y Isaías 61 dice que también da apertura a los presos de la cárcel. Ahora vamos a Hechos 12, del 7 al 8. Adelante, hermano Mario. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjese lo que dice ahí. Fíjese lo que dice, Fíjese lo que dice ahí la escritura. Pedro estaba preso y el Espíritu, ¿qué hace? Le da libertad. ¿Qué dice Isaías 61? Apertura a los presos de la cárcel. Y lo cumplía desde ya, o sea, eso era ya. La iglesia es investida de poder y luego te lo está demostrando a través del libro de los Hechos, este accionar que ha derramado sobre la iglesia para que la iglesia sea libre. ¿Sí? Tenemos conocidos, ahí donde estuviste, Mario, yo sé que hay varias personas que estuvieron presas y el Señor les dio, como a Pedro. Vuélvelo a leer la cita. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Maravilloso, se le cayeron las cadenas. O sea, ¿cuántas personas han sido libradas de la cárcel? ¿A cuántas personas el Señor, hey, levántate, ya, vámonos? Pero tengo
cadena, pero no, ya te saqué, vámonos, ya, ¿qué estás haciendo aquí? No, pero es que todavía me faltan 2 años más. No, ya vámonos, ya ciñete y vámonos. O sea, el poder de Dios sigue haciendo lo mismo desde aquellos días, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia al día de hoy. Y lo seguirá haciendo para todos aquellos que creen en su venida, para todos aquellos que creen en la noticia agradable, en el año agradable del Señor. Él lo sigue haciendo, ¿sí? Si hay gente que está en condición ahorita de cárcel, no sé si lleguen a escuchar esto, si sus familiares lleguen a escuchar esto, tienes que creer a esta palabra, ¿sí? Porque está escrita y Dios no falla, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. Jesucristo vino a eso, Él se fue y dijo, yo me voy, pero voy a mandar el Espíritu Consolador en mi lugar, y Él los guiará a toda verdad, los convencerá de pecado, los consolará. Y el Espíritu sigue haciendo las cosas. Tú puedes escuchar, bueno, lo hizo conmigo. A mí me libró de ir aquí al bordo. No me abrió la cárcel, pero me evitó pisar la cárcel. ¿Sí? Dios sigue haciendo la obra el día de hoy. Y tenemos que creer que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y te digo, curiosamente, ya vimos lo que está escrito, lo hizo también con sus apóstoles. A Pablo le dio la vista nuevamente, a Pedro lo libró de la cárcel, y también al mismo Pablo lo libró de la cárcel varias veces. O sea, tenemos que creer a esta palabra, hermanos. Me acuerdo del testimonio de, búsquelo, la verdad está bonito ese testimonio, de un pastor que se llama, se me olvidó su nombre, pero él es el Pantera. Y no, su testimonio está tremendo. Yo cuando lo oí, estaba yo solo y lo oí y caí de rodillas, Caí de rodillas porque me acordé cuando yo iba a ir a parar a la cárcel y yo le di gracias a Dios en ese momento porque pues yo era bien tremendo, hermanos. Yo no sé si allí adentro o me hubieran matado porque yo era una persona que no me dejaba de nadie, o me hubiera vuelto muy malo allá adentro porque o me daban o les daba, ¿no? Y yo creo que el Señor en su misericordia dijo, no, mejor no lo voy a dejar que pase por la cárcel. Y cuando oí el testimonio de este hombre, todo lo que le pasó, no, dije, no, Señor, tú eres grande, eres poderoso, eres un Dios, tu poder no tiene límites, de verdad, o sea, búsquelo y verá que va a gustarle mucho. Hechos 5, 15, 16. Aquí vamos a dar testimonios más recientes de esto. ¿Qué hacía Pedro también? ¿O cuál era la fe que tenía la iglesia a tal grado de que ponían a la gente enferma? Que Hechos 5, 15, 16. Adelante, mi hermano lector. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hechos 5. 5:15, sí. Ah, no. Anda usted en el evangelio de... ¿Cuál? ¿Qué evangelio estaba leyendo, hermano? Lucas. Creo que el Señor se apartaba, ¿no? Para... Tanto que sacaban los enfermos a las calles. No, y los lee ponían- desde el 14, por favor. Y los que creían en el Señor Los que creían aumentaban en más. el Señor, Gran número así de hombres como de mujeres. los que tenían fe. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y tomados eran sanados. Aumentaban el número de los que creían en el Señor, y estos tenían tal fe que decían, vamos, pongamos a los enfermos en las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar a Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo entiendo que era tal la fe de la gente que provocaba este despliegue de poder del Espíritu Santo, creyendo a eso, que había, que había poder que venía de lo alto,
que era el Espíritu de Dios operando, ellos lo entendían, aunque sea con la sombra, porque Dios va a obrar de esa manera. Y vamos a cosas en que hemos vivido en esta iglesia. Hicimos oración por mi mamá y la sanó de cáncer. El veredicto era cáncer. Le hicieron el último estudio, llevaron los estudios y el médico se quedó asombrado de que en un estudio arrojaba una cosa y el estudio último era nada más para confirmar. Y él tenía los estudios y dijo, no lo puedo creer. Pues sí, a veces la ciencia, aunque es avanzada, tiene una limitación, porque no puede tener los ojos abiertos espirituales. ¿Sí? Hablemos de Mario, por ejemplo, porque está hablando aquí de, la palabra dice en Isaías 61:1, libertad a los cautivos. Estas personas estaban cautivas por la enfermedad. Ya te digo que libertad a los cautivos y la apertura de los presos a la cárcel es diferente. Libertad a los cautivos, puedes estar cautivo por tu tristeza, por la soledad o por una enfermedad. Y todos estos traían a estos cautivos a que la sombra de Pedro pasara por ellos. Y mi madre estaba siendo cautiva de una enfermedad que la iba a aniquilar. Pero sin embargo, oramos con fe y el Señor descargó su poder. Mario estaba cautivo por una mala idea. Oramos, el Señor nos indicó, vayan a la... Oramos y el Señor nos indicó, vayan a la calle que se llama Imploración a la derecha. Ahí hay un anexo, ahí métanlo. Como Ananías, ¿no? Que ve a la calle derecha, así. Ve ahí Imploración. Comercial, ahí Imploración. Entre Chimalhuacán y Cama de Piedra, hermanos, les recomendamos ese lugar. Es un lugar cristiano, un anexo cristiano. A pura palabra los traen, todo el tiempo. Así que si usted tiene un problema con algún chico o chica que se droga y no puede dejarlo, vaya a ese lugar. Y si no, contáctenos y nosotros les damos los teléfonos. Eso es ser cautivo también, ¿sí? Cautivo. Y el Señor le dio libertad. Hicimos oración, el Señor nos puso en el corazón qué hacer, nos dejamos guiar por Él. No lo llevamos a cualquier lugar. Señor, esperamos tu llamado, lo que tú nos digas, y el Señor se va a hacer esto y esto. Y como te digo, vayan a la calle tal, se llama tal, y ahí, vámonos. Y pues, vámonos, Señor. Cuando el Señor dijo, vámonos, vámonos. ¿Sí? Y ni modo. Mario no, ahí llegó y ya no pudo resistirse ante la investidura del poder de Dios, ¿no? Gloria a Dios. La hermana Martina, hicimos oración, probablemente podría perder a su bebé, hicimos oración y el Señor la sanó. ¿Fuimos nosotros? No, fue el Señor, fue la investidura que el Señor nos ha hecho partícipes de ello, somos dispensadores de esto nada más, conductos. Nosotros no hicimos nada más que tener ¿qué? Fe y creer que somos llenos del Espíritu de Dios. Venga, hermana, claro que hicimos oración, adelante. Volvimos a hacer oración por ella porque le habían diagnosticado diabetes gestacional, igual el Señor la liberó de eso. Ahorita también la hermana tiene igual una situación, vamos a orar por ella, porque el Señor le va a dar la victoria. Cosas recientes, cosas que están aquí. Y por cierto, quiero aprovechar, porque el hermano Agustín nos hizo una llamada, que también su hija ha tenido contacto con el poder de Dios y ha sido librada de un problema cardíaco en el corazón y ha mejorado y está esperando a que le quiten por completo el medicamento, pero me compartió esta noticia, de veras no lo había dicho, pero hoy me acuerdo. Ella también es una mujer que ha sido librada del cautiverio de un corazón enfermo y el Señor yo sé que la va a restaurar. Hemos estado haciendo oración por ella y ellos allá donde se congregan seguramente están haciendo oración. Y la iglesia cree en eso, que somos investidos de poder, que tenemos fe para que sanen los enfermos y salgan del cautiverio de la enfermedad. Y yo mismo también soy un testimonio del poder de Dios. También a mí el Señor me libró del alcohol, las drogas y una vida completamente detestable. Era yo cautivo de mis pensamientos de miseria,
de conmiseración, de tristeza, y el Señor me sacó de esos pensamientos. Bien, ya no vamos a terminar, pero para el próximo estudio vamos a concluir ahora. ¿Cómo saber si sobre de mí está reposando el Espíritu, si estoy siendo investido del poder de Dios? Ahora, porque vamos a ver, esta investidura del poder de Dios tiene un orden, una forma de hacerse notar, y vamos a conocer cómo es que realmente somos investidos del poder de Dios. Y también somos investidos con un propósito. Lo vamos a ver en nuestra próxima reunión, ¿sí? Y bueno, para cerrar y concluir esto, esta prédica fue acerca de que la iglesia es investida por el poder de Dios. Tenemos que creer. Ustedes, aunque sean jovencitos también, tienen que creer que si ustedes que han aceptado a Cristo hacen oración, tienen la fe, el Señor va a hacer la obra. Claro, también hay veces que hay que pedir con sabiduría, ¿no? No vamos a pedirle un carro, ¿verdad? Pero vamos a pedir cosas que sean agradables a Dios. ¿Qué será agradable a Dios? Señor, ayúdame a dejar de escuchar música del mundo. O como ayer, ayúdame a dejar de decir traca, ¿no? Ya no voy a decir cosas del mundo. El Señor les va a ayudar a que ustedes tengan un cambio en su vida. Amén. Porque al primero que tiene que edificar el poder del Espíritu de Dios es a nosotros, para después nosotros poder edificar a la iglesia, ¿sí? Lo vamos a ver la próxima semana. Y bien, entonces, ¿usted tiene fe, hermano? Pues vamos a orar. Que Dios bendiga a los de las redes sociales. Nos vemos en la próxima.